La llegada de los vapores a Nicaragua, una nueva era en la navegación, marcó un hito en la historia de transporte en el país, revolucionó la comunicación y el comercio. Pero, ¿cómo llegaron estas embarcaciones a nuestras costas? Para entender cómo los vapores llegaron a Nicaragua es necesario situarnos en el contexto histórico del siglo XIX. En esa época la navegación a vapor estaba expandiéndose rápidamente por todo el mundo, impulsada por la revolución industrial. Los factores que facilitaron la llegada de los vapores a Nicaragua fue principalmente el interés económico, la construcción del Canal de Panamá, aunque aún en proyecto generó un gran interés en la región centroamericana, incluyendo Nicaragua. Los vapores eran fundamentales para el comercio y transporte de mercancías a través de esta futura ruta interoceánica. Desarrollo de la infraestructura, la construcción de puertos y muelles adecuados para recibir a los vapores fue esencial. Acuerdos comerciales. La firma de tratados comerciales con otras naciones permitió el acceso de los vapores a los puertos nicaragüenses y fomentó el intercambio de productos. Los vapores que llegaban a Nicaragua solían tener como destinos principales los puertos de Corinto y San Juan del Sur en el Pacífico y Bluefields en el Atlántico, los puertos lacustres de Chontales. Estas rutas conectaban Nicaragua con otros países de Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Pese a las inversiones en barcos para transporte de carga y pasajeros, ninguno iguala al legendario Vapor Victoria. La historia del por qué la última leyenda del Gran Lago de Nicaragua se llamó Victoria. Desde hace 60 años, los puertos lacustres de Chontales no tienen comunicación por barco. El barco Vapor Victoria salía del pequeño Puerto Díaz a 27 kilómetros de Juigalpa, departamento de Chontales, llevando pasajeros y carga. Recorría la costa del lago subiendo y bajando a viajeros y sus cargamentos. Así recalaban en el puerto de la antigua finca de La Horqueta y sucesivamente en los pequeños pueblitos de Buenavista, San Ubaldo, Punta de Pato, San Miguelito, Morrito, San Juan de Nicaragua, San Jorge, Moyogalpa, Altagracia, hasta terminar el recorrido en la majestuosa ciudad de Granada. El recorrido particular del Vapor Victoria, el último de los grandes barcos que cruzó el lago Cocibolca o Gran Lago de Nicaragua, comenzó hace más de un siglo en el astillero de la compañía Pusey & Jones de Wilmington, la capital del primer estado de los Estados Unidos, Delaware. Vanderbilt jugó un papel crucial en la historia de Nicaragua, especialmente en relación con la navegación por vapor en el siglo XIX. El visionario que soñó con el canal interoceánico por el estrecho del Istmo de Riva, el lago Cocibolca, Puerto La Virgen, el río San Juan, pero este ostentoso proyecto no se logró. Fue un empresario estadounidense que revolucionó el transporte en su país y se convirtió en una de las figuras más ricas y poderosas de su época. Su legado trasciende más allá de su inmensa fortuna y simboliza el espíritu emprendedor, la ambición y la capacidad de transformar industrias enteras que caracterizaron la era dorada de los Estados Unidos de Norteamérica. Una de las rutas más prometedoras era la de Nicaragua, que ofrecía paso por tierra y agua a través del Istmo Centroamericano. Vanderbilt vio en esta ruta una oportunidad de negocio inigualable y fundó la American Atlantic and Pacific Ships Canal Company y estableció una ruta de tránsito por Nicaragua que incluía el uso de vapores en el río San Juan y el lago de Nicaragua. El Vapor Victoria era una de las embarcaciones que formaban parte de esta flota. Estos barcos eran fundamentales para mantener el transporte a buscadores de oro, así como a otras personas y mercancías a través de la ruta nicaragüense. Dejó una huella profunda en el mundo de los ferrocarriles. Tiene una conexión más profunda con Nicaragua de lo que muchos se pueden imaginar. Vanderbilt, el Comodoro, el visionario estadounidense que soñó con el canal interoceánico en Nicaragua, el cual no se realizó.
En el contexto, regresando nuevamente al vapor Victoria. Una vez el sueño comenzó a eclipsarse, una nave fue adquirida en el año 1882 por el inmigrante Francisco Alfredo Pelas, abuelo del banquero Carlos Pelas, para honrar a su familia, llamada Victoria. En esa época, el barco de 136 pies ingleses de eslora y 28 pies de ancho, 6 pies de colado, con capacidad para desplazar 150 toneladas de carga, 75 pasajeros en primera clase y 75 en segunda clase, dotado de 2 calderas de 80 caballos de fuerza cada una y 2 hélices, era un lujo del Gran Lago de Nicaragua. En los siguientes 73 años, el vapor Victoria fue testigo y contribuyente a un país en formación, anclado en el puerto de Moyogalpa. En 1955 agarró fuego y se quemó casi por completo. No fue reconstruido ni reparado, sus restos quedaron semi-hundidos en uno de los puertos de la isla de Ometepe, en donde en su mejor momento diera servicio. Se dice que sus restos, hechos con una manera extraordinaria, sirvió como una fuente de tablas y partes para reparar otros barcos y lanchas. La historia de este y otros vapores tomó forma el 18 de febrero de 1870, cuando el Congreso de la República ratificó el contrato entre el ministro de Gobernación y Guerra, Anselmo Hilario Rivas, y J.E. Hollenbeck y compañía, que otorgaba a la empresa extranjera el privilegio exclusivo de navegar con vapores en el río San Juan y lago de Granada durante 25 años. Lago de Nicaragua. Así nacieron las rutas de viaje comercial desde la desembocadura del río San Juan hasta Granada y Managua, en otros puertos. Las mercancías que más demandaban a los vapores eran el café, hule, pieles y cueros. Las lanchas eran de hierro de 30 a 50 toneladas, auxiliadas por muchas lanchas de madera y la Rosita y Cuba, remolcadores de primera clase. Aquí comienza la leyenda de los Pelas. Don Francisco Alfredo Pelas se hizo dueño de la compañía de navegación del lago de Nicaragua y río San Juan, luego de la cesión de el señor Hollenbeck, que a su vez lo recibió del gobierno de Nicaragua para la navegación de vapores en el lago y río San Juan. La concesión fue renovada a Pelas el 16 de marzo de 1877, fecha en que fue firmado contrato con el gobierno para navegar con buques de vapor las aguas del lago del río San Juan. El 7 de febrero de 1881 fueron firmados los estatutos de la Compañía Anónima de Vapores del Lago de Managua por Pablo Giusto, Santiago Morales y Delfenso Vivas, Francisco Alfredo Pelas, Ramón de Espinola y Luis Palacio. Ya para entonces tenían armado el primer vapor nombrado Amelia, nombre que se le dio en honor a Amelia de Zavala, hija del presidente Sacasa. Su primer viaje de prueba fue el 1 de marzo y el 3 de marzo. Viajó hasta Tipitapa, se desplazaba a 10 millas por hora, tenía 50 toneladas de porte y 90 pies de largo. El acto solemne del bautizo se verificó en la entrada del río Tipitapa el 27 de ese mes. El segundo vapor que surcó las aguas del Solotlán fue el Isabel, nombre que se le dio en honor a la señorita Isabel Solórzano. En 1886 fue traído el vapor Progreso, construido en Londres con una fuerza de 300 caballos y desarrollando 15 millas de velocidad. Tenía 134 pies ingleses de eslora y 24 pies de manga y 8,5 de puntal. En el gobierno del presidente Roberto Sacasa, en 1891, comenzaron a surcar el lago Solotlán, el vapor Ángela, así se llamaba una hija del presidente, y en Managua, en enero de 1894, por orden del presidente Zelaya, el vapor Isabel fue trasladado al puerto de Corinto
y se le puso el nombre de 11 de julio. Y en febrero de ese año el vapor Amelia pasó del lago Solotlán al lago de Managua a navegar el Gran Lago de Nicaragua o lago Cocibolca y se le puso el nombre de 93. Luego llegó el momento del vapor Victoria, construido en la compañía Puises & John de Wilmington, Delaware. En 1889 se intensificaron los esfuerzos para construir el canal interoceánico en Nicaragua. Pelas dio en arriendo su empresa a la Nicaragua Mail State Navigation Trading Company, subsidiaria de la compañía que construiría el canal. En 1905, durante la administración del general José Santos Zelaya, el gobierno adquirió la empresa de barco de vapor para el Ferrocarril Nacional Meir, conocida como el Ferrocarril del Pacífico, con sus iniciales FDLP. En 1912 se dio en garantía los ferrocarriles y líneas de vapores a banqueros americanos por préstamos de $500,000 y $250,000.